A veces no nos paramos a pensar en los objetos que nos rodean cada día, ¿verdad? Pero algunos tienen una historia increíble. Una historia de innovación, de ingenio, de pura perseverancia. Y hoy vamos a meternos de lleno en una de esas historias, la de la modesta pero importantísima batería de plomo ácido. Y para que nos hagamos una idea de hasta qué punto esta tecnología es, fundamental, pensad en esto. Se inventó en 1859. Ojo, eso es unos 20 años antes de que Thomas Edison nos diera la bombilla incandescente. Casi nada. Y lo más alucinante es que, a pesar de tener más de 160 años, esto no es para nada una pieza de museo. ¿Qué va? Es el corazón eléctrico que, cada día, arranca el motor de la inmensa mayoría de los coches del planeta. Literalmente, el chispazo que pone el mundo en marcha. Claro, esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que una tecnología de la era del vapor siga siendo tan importante en plena era espacial? ¿Cuál es el secreto de su increíble capacidad para perdurar? Bueno, pues vamos a descubrirlo. Y para entender bien toda esta historia, vamos a apoyarnos en el increíble trabajo de un científico llamado Dechko Pavlov. Su obra, Baterías de plomo ácido, ciencia y tecnología, va a ser nuestra guía para meternos en este mundo tan complejo. Venga, pues viajamos en el tiempo. Estamos en el siglo XIX. La electricidad es la nueva frontera de la ciencia. Pero, claro, había un problema enorme. El gran reto no era solo generarla, que ya era un logro, sino ¿cómo la guardamos? ¿Cómo la almacenamos? A ver, antes de que llegara el gran momento, hubo varios descubrimientos clave, como piezas de un puzzle. Tenemos a Gaucerot, que se dio cuenta de una corriente extraña que quedaba en unos hilos de platino. Luego Johann Ritter, que le puso nombre al fenómeno polarización. Y finalmente, Wilhelm Sinsteden, que montó una primera celda de plomo ácido que duraba unos 15 minutos. Cada uno, sin saberlo, estaba poniendo una pieza fundamental para lo que vendría después. Y entonces, con todas esas piezas sobre la mesa, apareció la persona que iba a unirlas todas. Un físico francés, un tipo con una mente brillante y una curiosidad que no tenía fin. Hablamos de Gaston Planté. Él se puso a experimentar con todo tipo de metales, desde el oro al aluminio, probando de todo. Y al final, bingo. Descubrió que si cogía dos placas de plomo, las enrollaba y las metía en ácido sulfúrico, se generaba una corriente secundaria potentísima y muy duradera. Así que, en 1860, se fue a la Academia de Ciencias de Francia y presentó su invento. Acababa de nacer la primera batería recargable de la historia que de verdad funcionaba. Pero es que Planté no era el típico inventor que busca hacerse rico. Para nada. Era un científico en el sentido más puro de la palabra. Un hombre, según cuentan, obsesionado con su trabajo, al que el dinero y la fama le daban completamente igual. Hasta tal punto que rechazaba premios, donaba el dinero, prefería 1000 veces estar encerrado en su laboratorio que recibir aplausos. Y curiosamente, su legado sigue vivo de una forma que él probablemente ni se habría imaginado, porque aunque él pasaba del reconocimiento, la ciencia no se olvidó de él. Fijaos sino que hoy en día la medalla Gaston Planté es uno de los mayores premios que se pueden recibir en este campo, un homenaje perfecto a ese espíritu tan altruista que tenía. Vale, el invento de Planté era una pasada, un antes y un después, pero tenía un problema, y era un problema gordo para poder usarlo de forma masiva. El proceso de formar las placas de plomo, de prepararlas, era lentísimo, y además la batería no guardaba muchísima energía. Pero claro, el mundo en ese momento iba a toda velocidad. Zenobé inventa la dínamo y de repente cargar las baterías es súper fácil. Luego llega Edison con la bombilla y claro, todo el mundo quiere luz eléctrica en casa. La demanda era brutal. Hacía falta, pero ya, una forma de fabricar baterías mucho más rápido. Y la solución llegó en 1881. Y aquí está el punto de inflexión. La idea genial de Camille Fauré, la placa empastada. A ver, en lugar de ese proceso tan lento de Planté, Fauré tuvo la idea de untar una pasta de óxido de plomo directamente sobre una rejilla de plomo. Y esto fue una revolución. No solo se podía fabricar muchísimo más rápido, sino que la capacidad de la batería se disparó. Este fue el salto que la convirtió en un producto que se podía vender en masa. Venga, avanzamos en el tiempo. La batería ya es un pilar de la industria, pero ahora tiene que evolucionar para superar los nuevos desafíos que trae el siglo XX. El primer gran marrón, el mantenimiento. Era un rollo. Las primeras baterías usaban unas rejillas de plomo y antimonio. ¿Y qué pasaba? Pues que al cargarlas, el antimonio hacía que el agua del líquido, del electrolito, se descompusiera, se convertía en gas y se escapaba. Resultado, había que estar todo el rato echándoles agua destilada. Un fastidio. La solución a este problema vino en 3 pasos. Atentos. Primero, allá por el 35, se les ocurrió cambiar el antimonio por calcio. Mucho mejor. Luego, ya en los 50, llegaron los electrolitos en gel.
Y el paso final fue la tecnología AGM, que básicamente es una especie de malla de fibra de vidrio que empapa el ácido. ¿Y qué se consigue con todo esto? Pues que los gases que se forman, en lugar de escaparse, se vuelven a convertir en agua dentro de la propia batería. Y así nacieron las baterías selladas, las de cero mantenimiento que usamos hoy. Pero ya se sabe cómo va esto de la ciencia. Arreglas una cosa y a veces estropeas otra. Las nuevas baterías con calcio ya no perdían agua. Genial. Pero apareció un problema nuevo y muy raro. Las baterías se morían súper rápido si se descargaban a fondo, a los 20 o 25 usos. ¡Puf! Adiós batería. Le pusieron un nombre y todo: pérdida prematura de capacidad. Y para resolver este misterio, la ingeniería de siempre ya no era suficiente. Había que ir mucho más allá. Los científicos tuvieron que, literalmente, meterse con microscopios a ver qué demonios estaba pasando a nivel químico dentro de la batería. Y la clave de todo estaba en la pasta que recubre las placas. Se dieron cuenta de que, según la temperatura a la que se fabricaba, se formaban dos tipos de cristales de sulfato de plomo. Los llamaron tribásico, o 3Bs, y tetrabásico, o 4Bs. A simple vista podrían parecer iguales, pero a nivel microscópico, ¡ay, amigo!, la diferencia era abismal. Y ahí estaba el secreto de la duración. Y aquí lo podemos ver perfectamente. A la izquierda, la pasta 3Bs. La estructura es fina, parece frágil, ¿verdad? Y ahora a la derecha, la 4Bs. Los cristales son muchísimo más grandes, están como entrelazados, parece un muro de ladrillos. Lógicamente, esa estructura es muchísimo más fuerte y aguanta mucho mejor las cargas y descargas. Así que el gran secreto para que las baterías duraran más era ni más ni menos controlar cómo crecían estos cristalitos. De hecho, el propio Detsko Pavlov, nuestra guía en esta historia, lo describe de una manera que me parece preciosa. Dice que la batería no es un objeto sin vida, sino un organismo vivo, un mundo dinámico y complejo donde dos sistemas electroquímicos están luchando y colaborando a la vez. Pensar en ello así, ¿verdad que cambia totalmente la imagen que tenemos de esa simple caja de plástico? Así que, al final, el secreto de su larguísima vida no es una sola cosa, no es un invento mágico. Es una evolución constante, una cadena sin fin de gente súper ingeniosa resolviendo un problema tras otro, cada vez más difíciles. Desde aquel laboratorio de Gaston Planté hasta los científicos de hoy que trabajan con cristales a una escala que ni vemos. Y la pregunta, claro, queda ahí. Después de más de 160 años de mejora continua, ¿qué será lo siguiente para este fascinante organismo vivo?